Las diferentes formas de barbarie aparecen en todos los rasgos característicos de la especie humana, y es que a través de la barbarie se ha producido una extrema diversidad de lenguas, de cultura, de música, de ritos y de dioses. Esto es parte de lo que nos cuenta Edgar Morin en Breve Historia de la Barbarie en Occidente. Él nos habla de las sociedades históricas y de cómo es ahí donde van a aparecer los rasgos de una barbarie vinculada al poder del Estado y a la desmesura demencial. La premisa que él nos pone en sus primeras páginas defiende que la barbarie de la guerra resulta inseparable de los tiempos históricos. La historia de las grandes sociedades es historia de guerras ininterrumpidas. Y es que justo al mismo tiempo de dicha barbarie es que en estas sociedades se produce un florecimiento de las artes y de la cultura, un desarrollo del conocimiento y la aparición de una élite cultivada. Es así como la barbarie se vuelve entonces un ingrediente de las civilizaciones, de las grandes civilizaciones. Pero la barbarie no es solamente un elemento que acompaña a dicha civilización, sino que es algo que la integra o incluso a veces que la define. La civilización produce barbarie, en particular la barbarie de la conquista y de la dominación. Esto lo podemos ver ejemplificado en la barbarie, en la conquista romana, que fue una de las más bárbaras de la antigüedad. Sin embargo, es la cultura griega quien se infiltra en Roma a través del arte, de la cultura, de su religión y más. También nos habla de una barbarie religiosa y de cómo el monoteísmo judío y el cristianismo trajeron consigo una enorme intolerancia. Desde el momento en el que el cristianismo fue reconocido como única religión del Estado, hizo cerrar la escuela de Atenas y puso fin así a la filosofía autónoma. También nos habla de cómo se pasó de la purificación religiosa a la purificación étnico-religiosa y de cómo en la burguesía se desarrolló cierta tendencia para querer imponer la limpieza de sangre, o sea, racismo. También hay un punto muy interesante que toca el autor, pues menciona que aún existen en nuestras naciones minorías que están convencidas de que la presencia extranjera de migrados naturalizados contamina la identidad nacional. La xenofobia persiste y parece ser un grupo muy pequeño, pero que pueden ganar importancia en caso de crisis. Algo que se me viene a la mente con esto son las elecciones de Trump y de cómo él conquistó la presidencia gracias a su speech de Make America Great Again. Ahora, después de todo esto, Morin nos habla de un fenómeno aparentemente paradójico o incluso un poco contradictorio, ya que explica que así como en Europa occidental ha sido cuna de la dominación bárbara sobre el mundo, también ha sido el lugar de origen de ideas emancipatorias como las de los derechos del hombre y del ciudadano, y todo esto gracias al desarrollo del humanismo. Y son estas mismas ideas que son tomadas por los mismos pueblos reprimidos para después dar origen a las revoluciones de su emancipación. Posteriormente hace mención de la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, el racismo nazi. Nos pone en contexto histórico, explicando que desde sus inicios la ciencia antropológica, sin ser nazi, sostuvo por mucho tiempo que las razas eran cualitativamente científicas y afirmaba la superioridad de algunas de ellas sobre otras. Chamberlain escribió Fundamentos del siglo XX, en donde pretendía sentar las bases científicas de la superioridad racial de los arios. Él introdujo el criterio de la pureza de sangre en la definición de raza aria, y consideraba que el judío había mezclado sus sangres, por lo que era biológicamente inferior. Entonces, gracias a las ideas del antisemitismo y el antijudaísmo, los judíos realmente la pasaron muy, muy mal. Y es que aunque el antijudaísmo se distinguió como algo bárbaro y violento, su principal motivación era meramente religiosa. Entonces, muchas veces bastaba con la conversión de los judíos para poder ser perdonados. Pero con el antisemitismo era algo completamente diferente, ya que se trataba de una actitud de repudio del judío. O sea, era algo ya completamente personal y ellos no podían simplemente convertirse a otra raza. Ahora, dentro del contexto de
Morán nos advierte sobre los posibles motivos que orillaron a Hitler a tomar la decisión de exterminar a los judíos y enfatiza que a través del recuerdo de las víctimas del nazismo, de la esclavitud de las poblaciones africanas deportadas y de la opresión colonial, lo que asciende a la conciencia es la barbarie de Europa occidental, manifestada por la esclavización y el sometimiento de los pueblos colonizados. Pero nos invita a no polarizar ideas y reflexionar una nueva reivindicación humanista, que la barbarie sea reconocida como tal, sin simplificación ni falsificación de ningún tipo, ya que lo que importa no es tanto el arrepentimiento, sino el reconocimiento. Este reconocimiento debe referirse a todas las víctimas, judíos, negros, gitanos, homosexuales, armenios y más. Y se debe pasar por el conocimiento y por la conciencia. Se debe hablar de lo que pasó y se debe tener conciencia de la complejidad de todas estas tragedias.